Oigan, ya me reclamaron, me decían que por qué solamente doy el dato de la Ciudad de México y las sanciones. Mire, me busqué rápidamente en el corte. El Código Penal Federal especifica de 2 a 15 años de prisión, de 500 a 10,000 días de multa, quien desmonte, destruya vegetación, arranque, derribe, tale árboles, cambie de suelo en comunidades indígenas, zonas agrarias, comunales, ejidales. Esto es el dictamen del Código Penal Federal que el Ejecutivo está buscando a través del Legislativo, que es la Cámara de Diputados en este momento, endurecer para desincentivar y sancionar con mayores penas la tala ilegal. Pues ojalá se sancionara siquiera así como está el Código Penal. Pero en fin, ya tenemos el tema sobre la mesa y bueno, ¿sabe usted que falta poco más de un año para la elección presidencial del 2024? Y los aspirantes a la presidencia pues no pierden el tiempo y siguen promocionándose. La pregunta que nos hacemos es ¿cómo van estos aspirantes? ¿Quién va de puntero? ¿Quién está desgastado? ¿Cómo van las cosas? Y el análisis, como siempre, lo tienen Raúl Frías Lucio, que es nuestro director editorial, y nuestro querido compañero Víctor Hugo Hernández, analista de Mega Noticias. A los dos, buenas tardes y adelante. Hola Marta, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, son 14 meses exactamente para que los mexicanos vayamos a la jornada electoral, sí, en junio del 2024, ¿eh? Se pasa muy rápido, mi querido Víctor. Y mira, este tema sobre la mesa me parece que se presta para la especulación, porque no hay ningún dato, no hay ningún elemento que hoy nos diga que de los aspirantes que hay a la presidencia o a las candidaturas a la presidencia, sí tenga realmente la posibilidad. Hay encuestas, hay señas, hay desde luego señalamientos, pero bueno, es importante en un país donde normalmente el presidente en turno, sí, pues siempre tiene, digamos, un voto de calidad para poder elegir a los candidatos sucesores del partido, desde luego, en el que él milita. Y así lo han hecho todos, ¿sí? Desde Lázaro Cárdenas, como ahora que fue la expropiación petrolera, Víctor, se recuerda, y el presidente López Obrador lo dijo así en el Zócalo, hablando de que pues reconocía el valor de Lázaro Cárdenas del Río, sí, como pues el que llevó a la expropiación petrolera y que se fijó en los pobres y tuvo una política de izquierda en aquel entonces. Pero dice López Obrador, y esto me parece que hay que leer entre líneas lo que dice el presidente, se equivocó Lázaro Cárdenas del Río al elegir a su sucesor. En este caso, pues eligió a Ávila Camacho y no al de la izquierda de ese entonces, que era Francisco Mujica. Y que, bueno, ahí el presidente López Obrador dice, se equivocó Lázaro Cárdenas. Una crítica compleja en estos tiempos que tiene mucho que decir. Y el presidente López Obrador, que se asume como con un liderazgo que se ha posesionado a través de buscar especialmente a los pobres, de alguna forma dice que él no se va a equivocar, ¿sí? Entonces, esto hay quien lo lee de muchas formas, Víctor, ¿sí? ¿Cómo lo leíste tú? Sí, Raúl, la verdad es que no puedes menos que evocar y recordar y hacer un poco de historia lo que ha sido este país en materia de traspasos de poder, en la que sabemos que la cultura del tapado se mantuvo durante mucho tiempo y en la que los presidentes en turno tenían que conciliar, tenían que ver los intereses no solo de la continuidad, sino también de la posibilidad de poner a alguien que corrigiera lo que ellos habían hecho mal y que también de algún modo les generara protección en el futuro, en fin. Una decisión difícil, claro, el tema de la sucesión, y las palabras de los presidentes pues siempre cuentan, ¿no? Incluso hay libros sobre esto, ¿no? Sí. Las palabras de un presidente pues siempre son palabras mayores. Aquí el tema es que no solo se trata de ver si se corrige el rumbo o si se mejora o si se da un cambio de direcciones en muchos sentidos, sino se trata también de mantener un proyecto político de gran calado. Y es ahí donde entra la palabra de Andrés Manuel López Obrador y hace referencia a esta figura de Lázaro Cárdenas, que prefirió a Manuel Ávila Camacho en lugar de a Francisco J. Mujica, que era su, digamos, el más afín ideológicamente hablando, pero que no le garantizaba
la continuidad del proceso. Así nos fue. No siempre las decisiones de los presidentes han sido afortunadas, Raúl, yo creo que en muchos casos han sido muy desafortunadas, e incluso sabemos también de historias donde los mismos presidentes o expresidentes en sus memorias o en entrevistas han reconocido pues que la regaron finalmente con sus sucesores. Hay ejemplos muy acabados, ¿no?, de estas historias. Pero sí, coincido contigo, se mandan mensajes encriptados en los que se dice tácitamente quién pudiera ser la elegida o el elegido, si tú lo quieres ver así, pero también la pregunta clave, ¿qué va a pasar con los no elegidos que también tienen su corazón y que también han estado jugando desde hace mucho tiempo? Entonces, híjole, pues aquí es donde entra, como tú bien dijiste al principio, las suposiciones, las conjeturas y las lecturas. Sí, mira, y sin duda vale la pena que, bueno, una de las cosas que ha marcado esta administración especialmente fue el adelanto. El mismo presidente señaló quiénes pudieran ser los sucesores a través de ese calificativo de corcholatas, ¿no? O sea, que se me hace un asunto muy, muy desechable, pero bueno, así se ha nombrado. Estas corcholatas, como le mencionó el presidente, bueno, están encabezadas lógicamente por Claudia Sheinbaum, por Marcelo Ebrard, por Adán Augusto y otros, pero yo diría que esos son los tres principales. Y aquí el mensaje del Zócalo, me parece que para muchos ese mensaje de decir que él no se va a equivocar con su sucesor, como sucedió con Lázaro Cárdenas del Río, porque en aquel entonces se dice, o lo dice el presidente, que la izquierda, sí, de alguna forma estaba con Mujica, pero la derecha presionó para que de alguna forma, así lo dice el presidente, fuera Ávila Camacho. En fin, aquí lo que se está leyendo es que, de acuerdo a lo que dijo el presidente, pudiera ser que quién le puede garantizar, digamos, el camino de lo que el presidente llama la transformación de este país, que para muchos, bueno, sabemos que lo consideramos como la destrucción de este país, pero bueno, no vamos a entrar en ese tema en este momento, ¿sí? Entonces, bueno, hay quien leyó claramente que esa se llama Claudia Sheinbaum, ¿sí? Sin embargo, ayer en la presentación del libro de Marcelo Ebrard, ¿sí?, que se llama El Camino de México, ahí en Palacio de la Minería, bueno, pues también, o sea, llegó de alguna forma, está planteando un plan de visión de México, así se llama, El Camino de México. Entonces, me parece que Marcelo Ebrard, al estilo de lo que aprendió con Manuel Camacho Solís, hay que recordar que Marcelo Ebrard es una hechura de ese grupo político que fue muy intelectual, muy poderoso en aquel entonces con Salinas, y bueno, ahora pudimos de alguna forma ver exactamente cómo se logró integrar como jefe de seguridad, secretario de seguridad en el tiempo de López Obrador al frente del gobierno de la Ciudad de México y posteriormente suceder a López Obrador en en lo que es la regencia de la Ciudad de México. En fin, entonces me parece, y tú bien dices, vamos a suponer que se vaya decantando el asunto hacia Claudia Sheinbaum, que de acuerdo a las encuestas que ya veíamos hace unos segundos, sí, tiene, digamos, las mayores preferencias dentro de Morena, ¿sí? Y bueno, Marcelo Ebrard y Adán Augusto, digamos, mantienen un segundo y un tercer lugar de acuerdo a esto. Pero, híjole, aquí van a pesar también los negativos, Víctor, ¿sí? Marcelo Ebrard, que si bien un sector de la clase media lo ve bien como una alternativa, el menos, digamos, menos radical, sí, y que ven que puede tener una postura mucho más amigable con el sector productivo de este país necesario. Sin embargo, Marcelo también trae sus nubarrones, ¿sí?, con la línea 12, la línea dorada, ¿sí? Y bueno, junto con Mario Delgado, el actual dirigente de Morena, pues acusados de haber construido una línea defectuosa con un sobreprecio de 60%, con miles de observaciones y que finalmente pudo haber sido también parte fundamental de la caída de la línea 12, ahí en el accidente tremendo que todos conocemos, ¿no? Fíjate, Raúl, que ese es un punto que también por eso nos mueve a la especulación. Mira, todos los políticos pujan y pugnan. Muchos de ellos saben perfectamente que no van a llegar,
pero que en sí el camino es la estrategia, la presión, el hecho de que se estén mencionando en los medios, el hecho de que tengan exposición, el hecho de que se les dé voz. Para ellos esto es oro puro, oro molido, porque saben que en la medida en la que ellos tienen esa presencia, si no aspirar a una presidencia o una posición mayor, podrán tener algún puesto en el país. Y finalmente eso es lo que buscan. Muchos de estos políticos también lo que buscan a través del ruido y el escándalo es la protección, porque saben que más vale gritar y decir aquí estoy vivo y significo algo para poder proteger de todas las tropelías y casos que se les saben y se les conocen. Y ese es un punto interesante. También aquí va a jugar mucho eso. Nosotros no sabemos bien a bien qué facturas tengan guardaditas y qué tanto sean sus pecados. Sabemos de ciertos pecados, pero cuántos otros no habrá, y eso es lo que el político también pondera y dice, bueno, pues yo tengo aquí mis activos y mis pasivos, si no llego, ¿qué me conviene? Y aquí es donde entramos en el caso de Marcelo, que es una figura muy interesante en muchos sentidos, porque Marcelo tiene todas las cartas para llegar. Incluso hay que recordar que en la historia él cedió su posición en cierto momento en favor de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, la pregunta es, bueno, él legítimamente tiene el derecho a aspirar a una candidatura. La pregunta es, si no se la dan, ¿tendrá los tamaños, tendrá los activos suficientes como para decir, me voy con otra corriente política? ¿O por mis pasivos mejor me disciplino y me resigno a tener un puesto menor? Especulaciones, mi querido Raúl. Pero, a ver, y le llamas pasivos a estas situaciones delicadas, ¿eh? Y ahora, también Claudia Sheinbaum no está libre, recordemos también el tema tampoco, claro, de esa desgracia del Repsamen cuando era de este colegio que se derrumbó, cuando ella era delegada de... Y también el metro, la parte del metro también hay. La falta de mantenimiento, las advertencias de los vecinos. Por cierto, con 26 víctimas fatales, tanto el Repsamen como también la línea 12 que se cae. En fin, hay pasivos importantes dentro de esto, ¿no? Pero bueno, así está más o menos el escenario, como lo pone precisamente esta gráfica que estamos viendo. En primera línea, Claudia, Adán Augusto, Marcelo, en fin, y luego de otros partidos, ¿no? Y aquí es donde no se ven los otros partidos, Víctor, donde va por México, no se ve claro. No hay candidatos, y pregunto, Santiago Krill, sí, Enrique de la Madrid, o veremos quizás a Monreal de ese lado, que hasta el momento ha venido coqueteando y más o menos que sí, pero pues no es de los preferidos del presidente. En fin, aquí lo que llama la atención es lo que decíamos al principio. Estamos a 14 meses aproximadamente, 14, 15 meses, días, 14 meses, y esto ya estaremos los mexicanos en un tema de sucesión en su momento, pero me parece que todos esos mensajes velados que hemos observado, todos los pasivos, como tú políticamente correcto lo dices, pero yo diría todos los pendientes, porque a ver, Claudia estaba casada con Carlos Imaz, un corruptazo. ¿sí? Claro, un personaje de esos nefastos, por supuesto, eso, claro. De los que reciben dinero de ahumada, o sea, todo esto de alguna forma. Bueno, estuvo casada, ese es su pasado, pero me refiero, pues así es. Adán Augusto, siempre bajo la sombra de López Obrador, era diputado, fue senador, fue gobernador, sí, pero no tiene luz propia, sí. Pero y así vamos revisando cada uno de los demás y lamentablemente tenemos una situación en donde un gobierno como el de López Obrador quiere permanecer, quiere dejar el legado, incluso está casi amarrando a los sucesores de él, sí, a seguir con un plan que para muchos pues, deja mucho que desear, ¿no? Sí, ese es el otro punto, es que no solo se está discutiendo un cambio de estafeta, se está también discutiendo un proyecto político, Raúl, un proyecto político que cada vez tiene más grietas, que cada vez tiene más críticas y donde también la realidad va a terminar imponiéndose. Faltan, bien lo decías tú, 14 meses, y en 14 meses en política esto es una eternidad o es una brevedad dependiendo donde vaya tu reloj político, pero en 14 meses también pueden ocurrir muchas cosas y así es la política.
hasta donde yo aprendí y entendí en mis viejos tiempos, la política de repente te daba sorpresas. ¿Cuántos no se quedaron en la antesala con todo ya listo para su campaña porque juraban y decían que eran los ungidos? ¿Te acuerdas? ¿Cuántos no se quedaron con todo el aparato hecho? Habían hecho pancartas, habían hecho ya movimientos, tenían la simpatía de todo el mundo y la fiesta y la mesa servida y decían yo soy el próximo. Y de repente cuando llegaba el momento resultaba que no era así, que había habido un cambio de mensajes. Las historias son muchas. No sé si esta sea la ocasión o si ahora más que nunca los mensajes estén muy claros, Raúl. Vamos a ver. Ya falta menos. Gracias, Víctor. Te mando un abrazo, Raúl. Saludos.